Buenas, reciban un cordial saludo de Paulo Carvajal, en este momento presentando por diferentes medios el programa Conversión Digital. Recuerden que el programa sale en vivo en este momento por Facebook, por diferentes redes sociales, por YouTube, la página Conversión Digital, y también sale regrabado en Ondas de la Montaña a las 8:30 de la mañana los días domingos, y también estamos disponibles en Munera Isman a las 10:30 de la mañana. Primero que todo, nuestra directora del programa, la doctora Joana, pues en este momento no puede asistir por una calamidad que se le presentó en su hogar. Por lo tanto, entonces estoy solamente quien se ve y quien se escucha en sus hogares, en sus diapositivos. Y me presento. Primero escuchar a la doctora Joana y luego paso a presentarme. Mi nombre es Pablo Carvajal, abogado de la Universidad de Medellín, conciliador en Derecho de esta misma casa de estudios, con énfasis en Derecho Penal de también la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, docente, catedrático, asesor empresarial, litigante y actualmente panelista de diferentes programas de radio. El día de hoy tenemos como tema el decreto 1174 del 2020. Dicho decreto, que ha sido muy polémico estos días, ha tenido varias posturas, varios debates, no solo en la academia, no solo en el sector, en la calle, como se dice, sino que también hemos visto muchos docentes, muchos doctrinantes, muchos académicos comentar algunas circunstancias que al parecer pues han generado unas posturas muy contrarias, muy debatidas. Algunos apoyan el decreto, otros no lo apoyan. Inclusive inicialmente, a los primeros días de haberse promulgado, haber salido, en palabras informales, discúlpenme la informalidad, salió un video que se volvió viral, el cual mencionó pues muchas circunstancias que a la gente pues le llamó mucho la atención. Por ejemplo, el video mencionaba que habían cosas supremamente graves, y bueno, la idea es explicar un poquito de lo que hoy en día tenemos en la actualidad con este decreto. Ahora bien, no, tampoco podemos decir que el sistema nuestro, el sistema legislativo, el sistema pensional o el sistema laboral sea malo por culpa del decreto. No, 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 esto hay que corregirlo, porque si bien es cierto que Colombia aún está en deuda con los trabajadores, inclusive con los pensionados, pues hay cosas que no son culpa del decreto solamente. O sea, no podemos ser tampoco eh, inconscientes, no podemos ser injustos desde la parte humana, debido a que, bueno, la realidad es que el sistema colombiano pues todavía está en deuda. Y esa es una crítica que se hace en la academia. Inclusive yo creo que el control social más grande que tiene el derecho es la misma comunidad. O sea, el mayor control que hay es la misma comunidad, porque a la hora de la verdad, la comunidad siempre es la que determina si la justicia o el derecho es el que está funcionando. Ahora bien, hay cosas positivas del decreto y hay cosas también muy negativas. Hay cosas que hay que explicarlas con mayor detalle, hay cosas que todavía no se entienden, hay cosas que generan dudas, que hay que interpretarlas. Por lo tanto, primero que todo hay que aclarar a los abogados que actualmente están viendo el video, a los estudiantes de derecho que llegasen a ver el video, porque recuerden que todos los programas de nosotros quedan grabados, se, se suben a las plataformas, y en cualquier momento ustedes lo pueden buscar en las páginas de Conversión Digital
y de Carvajal Abogados y Asociados. En Facebook, en Instagram, todos los programas los estamos subiendo. Lo que hay que explicar es que Colombia tiene un déficit en la rama ejecutiva, en la rama legislativa, en la rama judicial. O sea, no es culpa del decreto algunas cosas que pasan. Por ejemplo, los jueces hemos sabido que ha existido el carrusel de la toga, que muchos jueces, no todos, pero algunos se prestan para fallos malintencionados, fallos corruptos, fallos que van en contra de los intereses de la justicia. La rama legislativa, por ejemplo, también está en deuda porque cuando se despidió nuestra Constitución Política de 1991, esa asamblea constituyente, o como se nombra a las personas que crearon nuestra Constitución Política, hay un artículo muy importante que es el artículo 53, el cual habla de los principios mínimos fundamentales del derecho del trabajo, o el derecho laboral, como usted lo quiera llamar. Y hoy en día el Congreso tiene una deuda con la Constitución Política, porque la Constitución Política le ordenó expedir un estatuto del trabajo y la rama legislativa no la ha expedido al día de hoy, no ha expedido ese estatuto del trabajo. Entonces, hay falencias tanto en el Poder Ejecutivo como en la rama judicial, como en la rama legislativa. Eso pues es algo que nos debe quedar claro a todas las personas que actualmente estamos en este momento en vivo y escuchando por diferentes sintonías, sea por la radio o por las redes sociales. Ahora bien, el decreto 1174 del 2020, que es el que regula el piso de protección social, salió hace poco. Es un tema muy novedoso y se hizo viral un video el cual hablaba de asuntos o mencionaba conceptos como el líder fascista, como hay otros que hablan de puntos éticos, o hay otros que hablan de atentados. Entonces, bueno, todo ese tipo de pensamientos los respetamos. Obviamente yo en este momento me pongo el sombrero netamente jurídico. Vamos a analizar el decreto desde una manera simple, sencilla, para que la comunidad en general nos pueda entender, nos pueda comprender cuál fue la situación que reguló el presidente de la República con la firma de todos sus ministros, pero con un enfoque netamente jurídico. Es decir, ya los que le quieran poner el sombrero de lo político, de posturas políticas, pues respetamos su postura, pero la función en este momento es darle un enfoque netamente jurídico, es decir, el análisis jurídico del decreto. Ahora, algo importante, pues es un llamado, una invitación a que nos unamos como país. Pues la verdad, escuchaba ayer a un colega y tiene razón, pues ya el país está cansado de tanta contradicción, que uno es de derecha, que el otro de izquierda, que uno apoya a Uribe, que otro apoya a Petro, que otro apoya a Cepeda, que otro a Iván Duque, que no. Es tratar de que nos unamos, no caer en el juego de la política. Obviamente hay que ser respetuosos con nuestros derechos políticos, pero con los límites de los derechos de las otras personas, de respetar el libre pensamiento de cada ser humano. Y bueno, lo importante aquí es explicar el decreto. Ahora, el decreto nos regula algo que es llamado los BEPS, los beneficios económicos periódicos. ¿Qué son los BEPS? Es un programa de ahorro para la vejez. Ahora, algo importante, algo que nos tenemos que meter en la cabeza. Los BEPS no son una pensión.
Es importante aclarar eso desde el principio. Los BEPS es un programa de ahorro, es como cuando usted tiene una cuenta de ahorros, obviamente tiene más beneficios, pero es similar, no es lo mismo, pero es similar a una cuenta de ahorro en un banco, solo que en este caso se le da a una administradora que actualmente los BEPS los tiene manejados Colpensiones. ¿De dónde proviene los BEPS? ¿De dónde vienen? ¿De dónde se desarrollan? ¿De dónde nacen? El acto legislativo 01 del 2005 adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, consagrando la posibilidad de determinar los casos en que puedan conceder beneficios económicos periódicos. Es de allí que han existido varias normas, los cuales el Estado quiere implementar algunas ayudas, algunos beneficios periódicos, como lo llaman al sistema. Y este es importante porque quiere beneficiar a personas que ganan menos del salario mínimo legal vigente, es decir, a personas de escasos recursos, a personas que en la actualidad no ganan más del salario mínimo. Esto hay que verlo desde un punto de vista real, desde un punto de vista de la realidad social que tiene Colombia, porque si bien nosotros los abogados laboralistas tenemos un deber, y ese deber nos lo impone la norma, porque así seamos asesores empresariales, la luz que inspira el derecho laboral es proteger al trabajador. La luz que inspira el derecho laboral es proteger al trabajador. Es decir, la ley está diseñada para proteger a la parte del contrato. Pues básicamente estos BEPS se diseñaron para eso, para proteger a una parte vulnerable de la población. Es decir, la finalidad fue fomentar la fidelidad como la cultura al ahorro para una vejez. ¿Por qué? Porque es que la realidad es que en Colombia apenas 1 de cada 4 adultos actualmente llegan a pensionarse. Es decir, el sistema pensional no es para todo el mundo. Inclusive una crítica que se le hace al sistema es que si bien Colpensiones es bueno, tiene algunas falencias, hay muchos como yo que criticamos el sistema que conoce la gente como el sistema privado. Es decir, el régimen de ahorro individual con solidaridad, lo que conoce la gente del común como el sistema privado para pensionarse. Pues la verdad es que ese sistema beneficia a muy poquitas personas. Es un negocio que beneficia a muy pocos. Ahora, otra crítica. Cuando se realiza una ley, con el respeto que se merecen nuestros congresistas y sin llegar a generalizar, pues cuando se realiza una ley, en ocasiones, pues los congresistas no son quienes realizan el proyecto de ley, sino simplemente tramitadores. Es decir, esas leyes vienen ordenadas por los dueños de los negocios. Y para mi postura personal, respetando las posturas de cada individuo, de cada abogado, de cada estudiante de derecho, pues Colpensiones es bueno, pero aún le falta, se pueden corregir muchas cosas, inclusive la seguridad social tiene que ser progresista, es decir, debe buscar siempre el progreso de sus asociados, y antes vemos que a lo largo de la historia se ha buscado incrementar las semanas para que las personas lleguen a pensionarse, es decir, antes van a aumento de semanas, antes van a aumento de edad, aunque tenga falencias Colpensiones, digamos que es relativamente bueno, pero yo sí critico el régimen privado, porque ese régimen privado, pues, el régimen de ahorro individual con solidaridad es un negocio que disfrutan muy poco. Entonces la finalidad de los BEPS era fomentar el ahorro. ¿Por qué? Porque es que aquí en Colombia la mayor parte de nuestros adultos quedan desprotegidos. Es decir, esto se pensó cuando se creó como una alternativa para quien no puede acceder a una pensión de vejez. Así se diseñó la norma. Esto fue en el 2009, o sea, esto no es nuevo. Los BEPS vienen desde el año 2009. Adicionalmente, esto tuvo un motivo y es pensar en la informalidad.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, existen normas que protegen al derecho, que protegen al trabajador y el derecho del trabajo, pues la realidad, no la práctica, sino la realidad de Colombia, es que muchos trabajan bajo la informalidad. Muchos trabajan la informalidad. Pongo casos campesinos, pongo casos inclusive aquí en la ciudad, muchas trabajadoras domésticas, aún todavía trabajan bajo la informalidad. Ahora bien, la ley fue pensada para lo que acabamos de explicar. ¿Para quiénes aplican los BEPS? ¿Y para quién se pensó que debería aplicar los BEPS? Para las personas que no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión. Para eso fue diseñado los BEPS. O que habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para gozar de los BEPS? Es que la mujer es edad y monto, así nos lo dice la ley. La edad es la misma que actualmente se exige para uno pensionarse. En este caso, las mujeres son 57 años y hombres 62 años. Y el monto, cuando los recursos ahorrados no sean suficientes para obtener una pensión mínima, que eso nunca se va a alcanzar, porque obviamente por los BEPS son personas que no alcanzan el mínimo. Entonces, para ello se diseñó pues el programa. Los recursos ahorrados no alcanzan para una pensión mínima, entonces pueden acceder al BEPS. Ahora, datos importantes o datos no, conceptos, interpretaciones, análisis, posturas. Del decreto 1174 del 2020, lo primero, como acabamos de explicar, trae algunas cositas nuevas, pero la esencia de los BEPS no es nuevo. Esto viene con la ley 1328 del 2009, 1328 del 2009, que creó estos beneficios económicos periódicos. Además, viene pensado desde el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el año 2019 por el Congreso de la República. Es decir, hay un Plan Nacional de Desarrollo que ya fue aprobado por el Congreso de la República. Y mediante este decreto, el presidente reglamenta. Es decir, la primera idea no es nada nuevo. No es nada nuevo porque no nos pueden decir que es algo novedoso. No, hay algunas cositas que sí están nuevas, pero lo que hace es regular lo que ya teníamos. Otra cosa importante que se mencionó mucho en esta semana, y es si es una reforma pensional. No, no es una reforma pensional. Los BEPS no tienen nada que ver con la pensión y más adelante vamos a explicar los motivos del por qué. Ahora, la pregunta clave que se ha realizado esta semana, ¿es una reforma laboral? ¿Es una reforma laboral? ¿Se permite el trabajo por horas? Pues vamos a explicar qué nos trajo el decreto y cada uno va a sacar sus conclusiones. Estamos tratando de hacerlo de una manera sencilla. Ahora les adelanto. Si la intención del decreto fue realizar una reforma laboral, pues ese decreto, lo más seguro es que se declare inconstitucional. Porque de entrada, para hacer una reforma laboral, tenemos que ir por ley al Congreso de la República. Ahora bien, datos o conceptos. Este decreto puede ser, como ya lo hemos manifestado en diferentes programas, modificado, es decir, una ley nueva lo modifica, o puede ser derogado, que ya no va a seguir existiendo, puede ser subrogado, puede ser adicionado, le adicionan más normas, más enunciados, para poder corregir los vacíos que ha dejado, porque es un decreto relativamente pequeño y pues que a mi parecer se le hace necesario de pronto adicionarlo. Pero algo importante, este decreto puede ser declarado exequible o inexequible. Es decir, este decreto se va a enviar
a la Corte Constitucional, que es la encargada de revisar los derechos constitucionales que tenemos en Colombia, es decir, los derechos más importantes que tiene un ser humano. Entonces, la Corte Constitucional le hace una revisión y va a determinar si esto es constitucional o es inconstitucional. Si es constitucional, el decreto pues va a seguir vigente, y si es inconstitucional, pues el decreto entonces ya va a declararse inconstitucional y por lo tanto no se va a poder seguir aplicando. ¿Se puede declarar inconstitucional? Sí. Vamos a ver las interpretaciones que le va a realizar la Corte. Si de pronto llegan a suceder demandas de inconstitucionalidad de algunos abogados que tienen posturas y van a explicar los motivos de por qué lo consideran constitucional. Ahora, algo importante, nuestro artículo 53 de la Constitución Política, de entrada, por ser un artículo constitucional, si bien al principio, cuando existía, habló de los principios mínimos del derecho al trabajo, posteriormente, con jurisprudencia de la Corte Constitucional, se dijo que estos principios eran vinculantes y de inmediato cumplimiento. Es decir, estos principios, todo habitante de Colombia debe cumplirlo si está en una relación de derecho laboral. Es decir, si efectúa o si actúa como empleador o si actúa como trabajador, ambos deben respetar estos principios mínimos del derecho del trabajo, que como les dije anteriormente, ya la Corte Constitucional dijo que eran vinculantes y de inmediato cumplimiento. Ahora, por ejemplo, esos principios, está el derecho al mínimo vital y móvil. Es decir, ninguna persona puede ganar menos del salario mínimo si cumple su jornada laboral máxima. La remuneración vital, pues que su remuneración garantice la vitalidad de vida. La vitalidad de vida en la Corte Constitucional se ha entendido como lo que para el ser humano es vital, y la vitalidad de vida va a depender de cada persona, lo que se considera para su educación, para su alimentación, para su recreación, para su medio ambiente. Entonces, a eso se le va a realizar un análisis. Ahora bien, algo importante, la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, tiene todo detectado, todo sistematizado, tiene una base de datos importantes. Entonces, por lo tanto, a ella, a la entidad, se le otorga ese poder de fiscalización. Es decir, aquí no es que vamos a actuar libremente, sin límites, como lo decía por ahí un video. No, para eso existen algunas entidades encargadas de fiscalizar, de vigilar y de controlar. Bueno, ¿cuál es la intención del decreto? ¿Qué nos dice el Ministerio del Trabajo? Porque ya ahí han habido pronunciamientos del ministro, del presidente, inclusive el propio decreto que ya fue analizado y estudiado. La intención fue sacarlo a la luz para esas personas que trabajan un tiempo parcial. Según la interpretación, es para personas que trabajen 1 o 2 días al mes, similares. Y sumados esos ingresos, no sumen un salario mínimo. Ahora bien, según la finalidad, según lo que nos ha explicado el gobierno, es para esas personas que trabajan el tiempo parcial, 1 o 2 días, por horas, 1 o 2 días, 3. Pero el decreto le falta, tiene vacíos, porque el decreto no nos dice, bueno, cuántas horas se entiende como tiempo parcial, cuántos días se entiende como tiempo parcial, simplemente lo menciona. O sea, no es que diga 1, 2 o 3 días se entiende tiempo parcial, si trabaja 4, 5 o 6 días no se entiende como tiempo parcial, no, simplemente menciona tiempo parcial. Fue entendido como 1 o 2 días al mes por horas, pero son simplemente interpretaciones porque el decreto no es claro. Es decir,
el decreto se lanzó para aquellas personas que trabajan temporalmente y que no le pagan el equivalente a un salario mínimo. Esas personas que no, hoy en día, según nuestro Ministerio del Trabajo, los que no tienen prestaciones sociales. Ahora, algo importante. Entonces, tenemos los beneficios económicos periódicos, que según este decreto, las personas, como lo acabamos de explicar, que trabajen tiempo parcial, sus empleadores o contratantes deben colocar, perdónenme la informalidad, un 15% adicional, de la remuneración pactada, por así llamarlo. De ese 15%, un 1% sea para el pago de la prima del seguro inclusivo, que más adelante lo vamos a explicar. Y el gobierno, además, los que se beneficien de esta prestación o de este, digámoslo, beneficio económico, porque prestación puede que alguien técnicamente me diga que estoy diciéndolo mal, de este beneficio económico, es que el gobierno apoya con el 20% de ese valor que se calcula. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el funcionamiento? Si es un trabajador, pues el empleador le paga el 15% a los BEPS, a esas personas que no tienen acceso a una pensión, le paga el empleador un 15%. Y si es un independiente, pues también puede acceder a los BEPS. Es decir, un independiente son las personas que trabajan por cuenta propia. Estas personas, según lo que teníamos en la ley, pueden cotizar o pueden acceder al beneficio ingresando con cuotas de hasta 5.000 pesos. O sea, son personas, ese decreto es pensado para personas que realmente son de bajos recursos, que realmente tienen una, entre comillas, una escasez económica. En ambos casos, sea para dependientes, es decir, para trabajadores que son contratados por un empleador o por prestación de servicios, o para el trabajador independiente que presta su servicio por cuenta propia y que por motivos no alcanza el salario mínimo. En ambos casos, el gobierno le otorga, por acceder al beneficio económico periódico, un subsidio del 20%. Un subsidio del 20%. Eso lo teníamos con los BEPS. Ahora sale el decreto 1174 del 2020. ¿Qué pasó? Que se reguló el piso de protección social. Es decir, hay un derecho de piso. Por debajo de ese piso no puede existir otras cosas. Por encima de ese derecho de piso pueden existir todas las garantías que hoy tenemos. Es decir, hay un derecho de piso. Es decir, debajo de ahí no puede existir nada más porque ya también sería hasta un descaro. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿O qué es lo que pretendió el derecho, digámoslo, de piso? O el piso de protección social, como lo llama el decreto. Proteger a las personas que ganan menos del salario mínimo. ¿Y cómo se compone? La composición del piso de protección social. Primero, las personas que ganan menos del salario mínimo deben estar en el régimen subsidiado en salud. En el régimen subsidiado en salud. En el régimen subsidiado en salud. ¿Por qué lo repito? Porque aquí se han derivado muchas incógnitas, muchas posturas de diferentes colegas. He visto a varios muy buenas posturas, muy protectores del derecho al trabajo, como debe ser todos los abogados laboralistas. Pero ¿qué pasa en el régimen subsidiado en salud? Es que el régimen subsidiado en salud es diferente al régimen contributivo en salud. Al régimen contributivo es cuando yo cotizo al sistema, en cambio el régimen subsidiado yo no cotizo, sino que simplemente me beneficio, por así decirlo. La diferencia de estos régimen contributivo y subsidiado es que en el régimen subsidiado no se reconocen prestaciones económicas. Es decir, si yo me incapacito, no me pagan la incapacidad, entre otras. Entonces, lo primero es el régimen subsidiado en salud, ese es el piso de protección social como mínimo. Los que ganen menos del salario mínimo deben pertenecer a ese régimen. Los BEPS, que ya lo explicamos más o menos cómo funcionaba. Y un seguro inclusivo. Ese seguro inclusivo pues aún está ahí como medio, porque aún falta que le adicionen.
pero ese seguro inclusivo, pues, lo que debe proteger son los riesgos laborales de ese trabajador que gana menos del salario mínimo y las enfermedades cubiertas por los BEPS. Entonces hay que ir al fondo, que en este momento es Colpensiones el que tiene eso, y si usted está más interesado, preguntar cuáles son las enfermedades que están cubiertas por el BEPS. Pues eso es lo que debería amparar el piso de protección social, un régimen de salud. Ahora, no vayan a creer que porque es un régimen ensuciado en salud, pues no se le va a prestar el servicio. No, si se le presta el servicio, puede acceder, por ejemplo, al servicio de urgencias, lo atienden, si necesita ser operado, lo operan, ¿cierto? Obviamente, si tienen algún inconveniente, pues para eso estamos los abogados, para ayudarles en sus necesidades, pero si tiene acceso a la salud. Lo que no tiene acceso a las prestaciones económicas que reconoce el diseño del sistema de salud. Ahora bien, algo importante, el sistema de salud colombiano, óigase bien, es un sistema bueno, está bien diseñado. Lo que está mal es su funcionamiento. Lo que está mal es la corrupción. La corrupción, no solo de las EPS, sino de las IPS. Inclusive en muchas ocasiones, el que verdaderamente falla ni siquiera es la EPS. Si bien hay muchas EPS que son malísimas, hay otras que son muy buenas. Y la culpa es de la IPS. Entonces, lo que nos dice el decreto es, por lo menos ese derecho de piso, por lo menos que los trabajadores que ganen menos de un salario mínimo, pues que se les reconozca su sistema de salud, que sería el régimen subsidiado, los BEPS y un seguro inclusivo, que sería como una especie de seguro para un riesgo laboral, y enfermedades que sean reconocidas por el BEPS. ¿Cuándo empieza a otorgarse la cobertura del seguro inclusivo? Es decir, como entre comillas, no es lo mismo, pero digámoslo como si fuera la ARL, la cobertura, obvio, ojo, no es lo mismo, para que no me malinterpreten, la cobertura del seguro inclusivo comienza a partir del día siguiente en realizar el aporte a la cuenta individual, es decir, es como una cuenta de ahorros, los BEPS, es como una cuenta de ahorros. Yo voy, si soy independiente ingreso, o si es el empleador el que debe cotizar, empieza a otorgarse la cobertura al día siguiente según la ley. ¿Quiénes se tienen que vincular al piso de protección social? Este es un cambio muy importante, muy criticado. Los obligatorios. Hay personas que deben ser ingresadas, vinculadas de manera obligatoria al sistema, es decir, al nuevo diseño de piso de protección social. Son los trabajadores dependientes o por prestación de servicios que ganen menos del salario mínimo. Es decir, los trabajadores que tengan un contrato, trabajadores dependientes porque dependen de una subordinación, dependen de un empleador o por prestación de servicios, que muchas veces también este contrato se realiza por fraude a la ley. Hay algunos que no, pero hay algunos contratantes que utilizan el contrato de prestación de servicios para exonerarse de pagar algunas acreencias laborales, prestaciones sociales. Pero los que estén contratados bajo contrato, perdóneme lo reiterativo, la reiteración de lo que estoy diciendo, pero los que están con contrato dependiente y prestación de servicio y no alcancen el salario mínimo, son obligatorios de vincularse al piso de protección social. ¿Quiénes se pueden vincular voluntariamente? Personas que sin contrato, que prestan una labor y no alcanzan el salario mínimo. Es decir, los independientes, los que prestan su labor por dependencia propia, por su propia cuenta. ¿Qué pasa? La pregunta clave, ¿qué pasa si la persona gana más del salario mínimo?
Entonces, lo primero que debe hacer es cotizar al todo el Sistema General de Seguridad Social que sea obligatorio. Si está en una empresa como trabajador, pues lo deben ingresar a todo el sistema. Si es independiente y sus ingresos van por encima del salario mínimo, por lo menos debe cotizar a pensiones y a salud. ¿Cierto? Ahora, esto en el sistema de seguridad social. Lo mismo pasaría con el sistema de salud. Ya si usted gana más del salario mínimo, pues no, por lógica, por sentido común, no va a estar en el régimen subsidiado, sino que va a estar en el régimen contributivo. Y ahí sí le pagan las prestaciones económicas que se derivan del sistema de salud, como por ejemplo licencias, incapacidades, licencia de maternidad, los hombres su licencia de paternidad, entre otras cosas. Ahora, los trabajadores tienen una obligación de informarle a sus contratantes, a las empresas, si trabajan en múltiples sectores y no ganan el salario mínimo, tienen la información, tienen la obligación de informarle a estas empresas o contratantes con la finalidad de que sean vinculados al piso de protección social. ¿Quién realiza los aportes? Pregunta importante. El aporte deberá efectuarse mensualmente por el empleador o contratante. Si es un contrato laboral, el empleador, o si es un contrato de prestación de servicios, el contratante. Otra pregunta, ¿cuándo se realiza el aporte? Entonces nos dice que el aporte podrá realizarse en cualquier tiempo durante el mes en el que se desarrolla la actividad, por medio de los canales de la administradora del mecanismo que se disponga para el efecto. En este momento está siendo manejado por Colpensiones. ¿Cuál es la cuantía para acceder al piso de protección social? Corresponde al 15% adicional al ingreso pactado. Es decir, yo pacto un dinero y el empleador debe adicionar ese 15% al valor convenido a pagar por el desarrollo de esa actividad sin que se pueda descontar ese valor pues contratado. ¿Cómo se divide eso? Son el 14% es para borrarlo, para que las personas que no alcanzan a pensionarse lo ahorren, 14%, y un 1% va a esa prima de seguro inclusivo que ya la explicamos anteriormente. Ahora, algo importante, si bien hay una preocupación porque algunos piensan que se realizó un cambio en la modalidad contractual, que ya se permite trabajar por horas y anteriormente no se permitía, pues yo lo que pienso es que tampoco podemos ser exagerados con nuestras posturas. Tampoco podemos decir que esto va a ser algo ilimitado, o por lo menos desde el corazón pienso que la finalidad pueda cumplirse. Ahora bien, estamos en Colombia. Cualquier cosa puede pasar, puede que esto sí sea un decreto para defraudar la modalidad contractual, que sea disfrazado. Pero yo la esperanza la veo es en esas entidades que ejercen el control, en los jueces de la República, en los abogados litigantes, en los abogados asesores, en las propias empresas. Es decir, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestro modelo de ser. Tenemos que dejar de ser un país subdesarrollado mentalmente, ser más correctos, ser más éticos, pero hay algo importante, este decreto mismo lo menciona, y es que las empresas no crean que van a defraudar la ley de manera absoluta, ilimitada, y que ya van a hacer lo que se les dé la gana. No, y los abogados que piensan eso tampoco va a ser así, o eso es lo que yo espero. ¿Por qué? Porque hay fiscalización de la unidad de gestión pensional y parafiscal, UGPP, y los que trabajamos con eso, con este tema, sabemos que es una entidad seria y las multas y las sanciones son muy,
valiosas, de montos muy altos. ¿Y qué nos dice el decreto? Se va a investigar de manera preferente a los empleadores, de manera preferente a los empleadores. Las empresas, cuidado, no es que empiecen a destruir el sistema, a vulnerar derechos de los trabajadores, no. No. Las empresas que cuenten con trabajadores afiliados al sistema de seguridad social en el régimen contributivo y con el propósito de tener provechos, de hacer antimañas, de hacer reducción a los aportes en materia obviamente de seguridad social, que quieran desmejorar las condiciones de los trabajadores, van a ser investigados por la OGPP y posiblemente sancionados. Es decir, los negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad, va a existir la entidad que sea seria, porque yo conozco la OGPP y me parece que antes a veces se pasa con las empresas, pero cualquier empresa que quiera hacer irregularidades con el sistema de seguridad social va a tener la fiscalización de la OGPP. También a los contratistas, a los contratistas afiliados. No, es que si yo soy contratista y ya quiero, entonces que porque existió este decreto, defraudar la ley, simplemente no voy a cotizar al sistema, sino que yo quiero solamente asistir a los BEPS, al piso de protección social, régimen subsidiado en salud, BEPS y el seguro inclusivo. No, esos contratistas también que quieran reducir sus aportes al sistema de seguridad social y lleven actos fraudulentos o cualquier otra irregularidad, la OGPP los puede investigar y sancionar. Y obviamente a los contratistas vinculados. Y ojo, algo importante, no es solo la OGPP, también está el Ministerio del Trabajo. Es que si usted ve como ciudadano, como abogado, como estudiante de derecho o como cualquier ser humano, ve que realmente se están vulnerando algunas garantías que tiene nuestro Código Sustantivo del Trabajo, pues váyase para el Ministerio del Trabajo, cite una conciliación, ponga una queja para que investiguen a esa empresa. Entonces no es que simplemente esto se vaya a efectuar de manera libre y absoluta. No, los empleadores también tienen un compromiso social. Ahora bien, pues la postura queda abierta, las críticas quedan cada uno en sus hogares, mirar, observar el decreto, pero hay que dejar algo claro. Este decreto no elimina la posibilidad de pensionarse. O sea, cualquier persona perfectamente puede cotizar al sistema. Y si hay empresas que quieren defraudar la ley, pues ya existe la unidad de gestión pensional y parafiscal que lo sanciona. Entonces no elimina la posibilidad de pensionarse porque cualquier persona puede cotizar. Inclusive si usted es contratado bajo cualquier modalidad laboral, pues lo más seguro es que le coticen. Y si usted no lo cotizan, pues búsquese algún abogado experto que le ayude, que mire, que busque soluciones. Para eso están este tipo de programas, para profundizar un poquito. Obviamente quedan muchas dudas para el televidente, para el que escucha, pero asesórese bien, asesórese bien, asesórese bien, trate de educarse un poquito. Trate de educarse un poquito y aquí en estos programas estamos dispuestos a colaborarles. Y también en la firma que represento, la firma Carvajal Abogados y Asociados, siempre estamos dispuestos a ayudarles. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Carvajal Abogados y Asociados, en Instagram como Carvajal Abogados y Asociados _ en YouTube como Carvajal Abogados y Asociados. Por ahí estamos subiendo los programas, las charlas, las conversaciones que estamos realizando. Ahora, para finalizar, hay muchas dudas. Entonces vamos a tratar de solucionar esas dudas. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya para finalizar y concluir con la caja de compensación familiar? Con la caja de compensación familiar, el decreto no nos dice nada. Entonces, si usted es contratado por tiempo parcial, pues lo más seguro es que va a quedar desamparado con la caja de compensación familiar, porque no lo obligan a esa empresa a cotizar. El seguro inclusivo, pues
Ahí más o menos está, pero no es equivalente a la ARL como tal. Se crean nuevas modalidades contractuales. No se crea hasta ahora modalidades contractuales. Se permite el trabajo parcial, pero la modalidad contractual siempre en derecho laboral es la misma hasta el momento. Contrato a término indefinido, contrato a término fijo, contrato por hora o labor, contrato circunstancial o transitorio. No hay nuevas modalidades contractuales. Ahora, las garantías, según el decreto, deben respetarse, deben estar vigentes. Entonces, si a usted no le cumplen con todas las garantías, pues asesórese bien, no se deje engañar, no se deje manipular. Las incapacidades de origen común, algo importante, las incapacidades de origen común. Esto no dice nada del decreto, pero entonces nos tenemos que ir a la ley. Y en el artículo 277 del Código Sustantivo del Trabajo, pues nos dice que el empleador está a cargo de esas incapacidades y en ausencia de normas deben corresponder a un salario mínimo. Entonces, por lo tanto, si usted se incapacita hasta el momento, son dudas, es mi interpretación, pues la debe proteger el empleador, según el artículo 277 del Código Sustantivo del Trabajo. Como no es un sistema pensional, sigue vigente entonces el artículo 278 del Código Sustantivo del Trabajo, y es las obligaciones patronales. Y esas obligaciones patronales menciona una eventual invalidez al trabajador. Entonces, como el decreto no nos menciona nada, pues interpretamos así que es que una empresa tampoco se va a curar en salud, ¿no? Porque existe el artículo 278 del Código Sustantivo del Trabajo y el ministerio y el mismo decreto menciona todas las garantías del derecho laboral siguen vigentes. Entonces, si alguien se invalida, una eventual invalidez, pues el empleador debe correr con un auxilio de invalidez. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una incapacidad de más de 180 días? ¿Quién cubre entonces eso? Entonces ahí hay un vacío, porque en este momento, si nos limitamos al piso de protección social, pues no hay quien lo cubra, si hay una incapacidad por más de 180 días. Algo importante, si hay alguna persona, digamos, que se invalida, pero no hay pensión, Entonces, ¿qué sucede con las justas o injustas causas? ¿Qué sucede con estas circunstancias? Porque el Código Sustantivo del Trabajo, pues no he mencionado que una justa causa para dar por terminar el contrato es que alguno de sus trabajadores se encuentre en nómina de pensionados. Y con este decreto, pues la persona no está cotizando semanas al sistema. Entonces, si una persona se invalida, ¿qué pasa? Pues el empleador, es la interpretación de nosotros, no puede dar por terminado por justa causa, sino que esa persona goza de la estabilidad laboral reforzada. Por ejemplo, si un trabajador gana un mes menos de ese salario mínimo, al otro mes gana más del salario mínimo, al otro mes vuelve y baja menos del salario mínimo, y así se va sucesivamente durante el año. Entonces, ¿qué pasa? Esto el decreto no lo menciona tampoco. Es decir, para los salarios variables no nos menciona nada, simplemente el decreto nos dice los que ganen menos del salario mínimo, pues que perfectamente una persona este mes puede ganar más del salario mínimo, el próximo puede que no, y así sucesivamente. ¿Qué pasa entonces? No lo sabemos. Ahora, para dejar claro, el sistema de seguridad social, más que todo en el sistema pensional, que es correcto, y algunos ya lo han mencionado, pues algunos de los beneficios que se le otorgan a las personas tienen requisitos de semanas de cotización. Es decir, por ejemplo, para acceder a una pensión de vejez, yo necesito actualmente 1.300 semanas, si estoy obviamente en el régimen que conoce la gente del común como el régimen público, que técnicamente es denominado como régimen de prima media.
Por ejemplo, la pensión de invalidez también requiere semanas. Actualmente son 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, a la fecha de estructuración. Inicialmente de la invalidez, en palabras sencillas, para que la gente lo entienda. Lo mismo pasa con la pensión de sobrevivientes. Exige 50 semanas en los últimos 3 años. Los últimos 3 años contaba a partir de la fecha del deceso. Entonces, se acaban las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. No se acaban. Lo que pasa es que para los que van a gozar del piso de protección social, no van a tener acceso a ellas, a no ser de que posteriormente coticen al sistema y alcancen a cotizar las semanas requeridas. Eso es una preocupación grande que se ha venido desarrollando por varios doctrinantes, que es lo que el actual gobierno debe corregir o debe adicionar, o la Corte Constitucional a aclarar. Entonces, si bien la finalidad es proteger a los que no alcanzan a cotizar, ¿por qué no entonces diseñar otro plan donde las personas que ganen menos del salario mínimo no tengan ese piso de protección social, como lo estamos llamando, sino que accedan completamente a todo el sistema general de seguridad social? Porque es que la verdad es que Colombia es un país rico, Colombia tiene mucho dinero. Y si hay que pensar y hay que buscar alguna solución para que estas personas del piso de protección social gocen de los beneficios, pues que se haga, porque yo creo que todos somos seres humanos, todos merecemos cosas muy bonitas, y más pues, las personas pobres de este país, pues muchos como yo tenemos la posibilidad de vivir y de vivir tranquilos, económicamente hablando. Es que la realidad de este país es que las personas salen a las 4 de la mañana, llegan a sus hogares a las 8, vulnerándose muchos derechos del trabajo, muchos derechos, y no llegan ni siquiera a pensionarse. Entonces vamos a corregir el sistema, vamos a corregirlo, el sistema pensional, el sistema de salud, todo el sistema de seguridad social. Vamos a buscar un nuevo método de mejorar los ingresos para el país y de proteger a los ciudadanos, que se puede hacer, claro. Lo que pasa es que necesitamos personas pensantes y con ideas que sean progresistas para la humanidad y que no piensen en su negocio particular. Estos fueron algunos de los aspectos importantes del decreto 1174 del 2020. Espero les haya gustado. Obviamente, por tiempo no alcanzamos a dialogar muchas cosas que quisiéramos dialogar. Es el tiempo preciso que nos da la radio y los medios audiovisuales, pero bueno, aquí un aporte importante. Recuerden que nos pueden escuchar en Ondas de la Montaña, en Radio Múnera, en Conversión Digital, en programa en el Facebook, en YouTube, también en las redes de Carvajal Abogados y Asociados. Y fue un placer para mí acompañarlos el día de hoy, obviamente excusándose la doctora Joana, que es la encargada de presentar el programa. Se le presentó un inconveniente a último momento y pues me tocó realizar el programa de manera individual, solo. Pero bueno, celebrando que existen este tipo de espacios para que compartamos un poquito, progresemos, estudiemos, compartamos ideas, y obviamente quedan muchas cuestiones por corregir, muchas cosas por organizar como seres humanos y como país. Que tengan todos mucho éxito en sus vidas, que estén muy bien, y damos ya por finalizado el programa y le damos paso a la programación siguiente. Un abrazo.